Pues siempre que me preguntan por mis comienzos, siempre digo lo mismo. Yo creo que el atletismo me eligió a mí. Yo venía de una familia desestructurada, mi madre se divorció muy joven, una familia con maltrato, del cual yo también padecí, y entonces tuvimos que sobrevivir a una circunstancia familiar complicada, y después de muchos cambios académicos y de colegios, incluso de otra comunidad autónoma, pues por suerte fui a caer al Colegio La Estrella en el barrio zaragozano de la Jota, volví a casa y ahí encontré pues el atletismo en la figura de José Luis Morte, mi profesor de educación física, que vio algo en mí, fue un poco por casualidad. Fui a una excursión, por medio había una carrera, yo ni sabía que había de correr, pero gracias a esa competición, en la que ni siquiera gané, obviamente, tuve la oportunidad de que alguien me diese una oportunidad en confiar en mí misma, que fue lo que hizo José Luis conmigo, y así empecé, con las zapatillas de fútbol sala, la camiseta de algodón de la carrera del Plica, que los que somos más mayores nos acordamos, y arranqué mi carrera deportiva de una manera completamente fortuita. Pues parece que está muy manido, ¿no?, el decir que el deporte da valores, pero es que los da. Sobre todo, pues por mi circunstancia personal, he sido una persona muy luchadora, que con el deporte no he hecho más que ahondar en esa capacidad que tengo de lucha y de supervivencia, que me es un poco innata, pero sobre todo la superación y el esfuerzo, ¿no? Hoy en día los jóvenes parece que lo tienen todo un poquito más fácil y no es así. Y el deporte te enseña que si quieres algo hay que sacrificarse, hay que esforzarse, y es una meta que he implantado en mi vida y que siempre me he fijado por objetivos y trabajo, y la verdad que eso lo llevo en mi ADN gracias a las zapatillas, ¿no?, y al deporte de alguna manera. Entonces, el deporte, más allá de que llegues o no al alto rendimiento, yo siempre recomiendo que los niños practiquen deporte, porque les va a dar unos valores y unas capacidades que no van a desarrollar de otra manera. Yo creo que la conciliación en mi caso ha tenido diferentes etapas. He tenido muy claro que la formación era importantísima, porque un deporte como el mío, por muy bien que te vaya económicamente, no te va a dar un colchón o un remanente que te permita jubilarte del deporte y tener unos, digamos, ahorros que te permitan vivir de él, sino que en cuanto se acabe, prácticamente se acaba tu fluidez económica, y si no hay una formación es muy difícil. De hecho, sigue siendo difícil para mí la transición al mundo laboral. Hace 2 años que me retiré y yo sigo diciendo que no tengo un trabajo heteronormativo, ¿no?, como el que entendemos con un horario fijo. Yo soy autónoma, me considero una autónoma del deporte y la comunicación, y aún así he intentado hacer las cosas bien, y te estoy hablando que tengo 3 carreras universitarias, un máster, y estoy acabando un máster en alto rendimiento. No me quiero imaginar compañeros que no han hecho ese esfuerzo, ¿no?, en deportes que no sean grandes deportes en los que tengan grandes salarios, que son muy pocos los profesionales que pueden dedicarse y ahorrar en el sector del deporte, ¿no? Entonces yo tenía muy claro desde el principio que quería estudiar. De hecho, para mí estudiar creo que ha sido fundamental en mi carrera deportiva, porque cuando existe una lesión lo que te permite es evadirte de ese círculo vicioso que supone una lesión para un deportista. Al contrario, es tener los pies siempre en el suelo, tener una vida paralela de lo que es el mundo real y organizarte. Cuanto más he tenido que hacer, siempre he sido más organizada, he apurado mejor el tiempo y lo he rentabilizado mejor. Entonces eso también te hace sentirte realizado. Y ya te digo que incluso periodismo, es que fue el año olímpico y de la medalla, estaba sacándome una asignatura más en el año olímpico de cara al europeo de Göteborg, ¿no?, porque quería quitarme 1 hora y media a la semana para poder doblar, porque no quería tampoco renunciar a ir a clase. Entonces para mí ha sido una estrategia más, una estrategia que además luego es eficiente, ¿no?, para mi vida adulta. Cuando ya hablamos de la vida familiar es otro tema. Yo he tenido la suerte de que mi marido es de este deporte, de este mundo, también ha sido subcampeón de Europa, también ha sido olímpico conmigo, entonces él entiende perfectamente lo que supone conciliar un bebé con el alto rendimiento o simplemente con la vida que llevamos nosotros, y esa ha sido mi gran suerte, porque muchas veces sí no es difícil de comprender lo que supone para una deportista sacrificar la vida y sobre todo la crianza, ¿no?, con el alto rendimiento. Creo que aún no estamos adaptados a eso, que estamos mejorando. De hecho, mi peque tiene 5 años y estos 5 años creo que ha mejorado mucho la situación, y en parte me siento culpable de haber sido una de las impulsoras en que mejoré por esos temas de ayudas de maternidad que luché cuando me ocurrió a mí, y que hasta que no se da la casuística no somos capaces de comprender y empatizar con la situación que supone la conciliación en la vida de la mujer en general
y en la deportista en particular, ¿no? Porque al final tu oficina es tu cuerpo y durante un tiempo no vas a poder trabajar aunque quisieras. Como estudiante de comunicación te afirmo que no es que puedan, es que ayudan a visibilizar muchísimo el trabajo de las mujeres, sobre todo en el deporte o de deportes minoritarios, ¿no? O no tan conocidos. Muchas veces esas herramientas digitales, esas redes sociales, nos pueden ayudar a generar una noticia que de otra manera sería completamente anónima para los grandes medios, ¿no? Para los más media. De hecho, a mí me ocurrió con este tema que hablábamos de maternidad, gracias a tener cierta presencia en redes sociales y tener ciertos contactos. Yo nunca he salido en las noticias de Antena 3 nacionales con mis éxitos deportivos y salí con el tema de maternidad. Al final tú puedes generar esa noticia, puedes hacer ruido de una manera que antes no había esa herramienta. Es verdad que también de parte de los deportistas tiene que haber una aceptación de que es una parte más de su entrenamiento, es una herramienta más que le va a permitir tener más patrocinadores, más visibilidad y que deberíamos formar a los deportistas en su gestión. Y siempre es algo que he defendido como comunicadora, de que no te quita tiempo del entrenamiento, sino que te da posibilidades de seguir entrenando. Porque al final muchas veces, a mí me ha ocurrido, ¿no?, de tener cierta presencia en redes y contar con un patrocinador, que es la única diferencia, ¿no? Pues que tengas unos seguidores y una comunidad que a la gente de las empresas es lo que le interesa también, ¿no? Por muy buena que seas deportivamente, si no se te conoce, muchas veces pues es un hándicap, ¿no?, para conseguir, digamos, un cierto respaldo económico de empresas privadas. Entonces, sé que no que pueden, sino que son de gran ayuda para visibilizar y para ayudar a los deportes, tanto minoritarios como el femenino en particular. Pues en el plano deportivo yo creo que esa visibilidad viene un poco también dada de esos medios digitales, de la expansión de los medios digitales. Yo creo que también los Juegos Olímpicos de Londres fueron un punto de inflexión, cuando se vio que las mujeres aportamos más medallas al medallero que los hombres, empezaron a aceptarnos como parte del deporte. Parece que ha sido cercano, y es que ha sido muy cercano. No se nos ha considerado como esa parte del éxito de soy española, ¿qué quieres que te gane? Pues las chicas también lo conseguíamos. Yo creo que Londres fue un punto de inflexión en cuanto a reconocimiento deportivo. Creo que cada vez hay más visibilidad. Me da un poco de miedo cómo se está enfocando esa visibilidad, porque creo que está ocurriendo como en el deporte en general, ¿no? El fútbol femenino está teniendo mucho auge, pero está haciendo muchas sombras sobre el resto de deportes femeninos, que es un poco lo que ocurría en el modelo masculino. Pero toda visibilidad es importante. Creo que la creación de referentes femeninos, aquí en Aragón se está haciendo mucho con diferentes campañas, es vital para que las niñas se reconozcan en mujeres, en otras mujeres. Creo que el que existan referentes es muy importante. Y en el plano de la gestión, yo lo he vivido, creo que ha sido fundamental, una herramienta que, aunque parezca al principio que genere rechazo a mí como propia mujer, de las cuotas. Cuando yo entré a la Junta Directiva de la Federación Española ya en 2012, fui una cuota obligada por el Consejo Superior de Deportes, y cuando me enfrenté a mi primera Junta Directiva solo estábamos 4 mujeres de las 20 que habíamos sido puestas a dedo, porque tenía que ser así para cumplir esa cuota. En la actualidad somos más del 50% de la Junta Directiva de la Federación Española sin necesidad de cubrir cuotas, porque se ha demostrado la capacidad que la mujer tiene también para la gestión. Sigue habiendo un hándicap, por ejemplo, en las federaciones territoriales, nos faltan presidentas, faltan directivas, pero todo viene un poco relacionado con la conciliación, ¿no? Con esa forma de ser y con esa asunción de que la mujer debemos hacernos más cargo de la vida familiar. Nosotras mismas a veces renunciamos, ¿no?, a esa proyección en los altos cargos del deporte por no renunciar a la vida familiar. Entonces tenemos que encontrar la herramienta que nos permita seguir desarrollándonos y lograr esa equidad sin que ni el padre ni la madre tenga que renunciar a convivir con su familia ni en la crianza de los hijos. Entonces, bueno, en el plano, digamos, directivo, yo sí que estoy muy a favor y creo que ha sido importante el tema de las cuotas. Ha sido obligatorio, pero creo que luego ha sido muy beneficioso. Yo creo que tengo demasiado claro el triunfo del Casa de Mon aquí en Zaragoza, y ha sido un poco casualidad y suerte, ¿no? La Corporación Aragonesa de Televisión, tanto la directora de contenidos como la directora son 2 mujeres.
cuando existe y empieza un proyecto deportivo, cuando desaparece el equipo femenino y lo absorbe el Casa de Mon femenino, existe una apuesta por ellas. Y las mujeres para eso somos, no digamos agradecidas, pero sí entregadas. Entonces hay una buena apuesta por la Aragón Televisión, por este equipo. Esa visibilidad se va transformando en resultados deportivos. Al final, pues el equipo masculino tampoco tiene su mejor temporada. ¿Qué ocurre? Que al que le gusta el baloncesto, le gusta el baloncesto. Es que hablamos de deporte, de deportistas, ya sean hombres o mujeres. Entonces esa visibilidad es lo que ha fomentado el apoyo y luego ese propio apoyo, las deportistas lo han sentido tan propio que yo creo que te hace exigirte más para rendir y para conseguir que esto salga adelante, ¿no? Yo creo que es un proyecto de la sociedad aragonesa, pero iniciado por la televisión aragonesa. Y estoy muy segura de que ha sido gran culpable, ¿no? De esa apuesta que han hecho, las deportistas han dicho, esa apuesta que han hecho con nosotras vamos a responder. Y la motivación encima de tener la Copa de la Reina en casa era una oportunidad que las mujeres cuando lo vemos así, vamos a por ella. Entonces yo creo que ha sido un camino que ha empezado muy poco a poco, pero que ha confluido, ¿no? Esa presencia femenina en la dirección de la Corporación Aragonesa, Sara Radas, de la apuesta que ha hecho, y de las propias jugadoras y del propio staff técnico, ¿no? En apostar por ese equipo, han ido creciendo juntos y el proyecto ha crecido juntos hasta llegar a ese documental de Rasmia. Se lo digo a muchas niñas en muchas charlas y se lo digo también a los niños. Creo que el deporte es una herramienta vital, es salud para empezar, pero luego aparte es que te va a enseñar unas cosas y unas experiencias que no te da, digamos, solo el estudiar, ¿no? La práctica deportiva te permite el autoconocimiento, te permite también la gestión, te permite vivir experiencias que de otra manera no vas a vivir y sobre todo también pues la euforia, ¿no? De si es un deporte de equipo, compartirlo, si es un deporte individual, superarte, que muchas veces hoy en día está aún un poco minusvalorado. Y creo que es muy bonito para uno mismo ser capaz de conocer sus límites y sobre todo que hagan el deporte que les guste, porque muchas veces vienen impuestas las actividades extraescolares, ¿no? Por la necesidad de conciliación laboral de los padres y es un gran error. Una cosa es que tengamos que recurrir a ellos porque no nos queda otra, pero sí debe ser un deporte elegido por los chicos y chicas, da igual que cambien de deporte. Yo siempre recomiendo que la edad escolar hagan un deporte individual y uno de equipo, porque creo que es fundamental, ¿no? Vivir esas dos maneras de trabajar y que te permita conocerte a ti mismo. Y si no te gusta el deporte no pasa nada, pruébalo y reconoce que no te gusta y a lo mejor tienes otra actividad o otra habilidad que te hace brillar, ¿no? Porque todos tenemos algo que nos diferencia y eso es lo bonito. Si todos fuéramos iguales, esto sería muy aburrido. Entonces yo siempre les digo en las charlas que ser todos iguales es mentira, que eso no existe y que eso es lo bonito de la sociedad, ¿no? Que nos diferenciemos, que encontremos cuál es nuestra luz y nuestra clave que nos hace ser diferentes. Es que yo creo que hay que apostar por la igualdad, no solo en el deporte, en la sociedad en general. Todos, cuando nos engendramos, no sabemos con qué género vamos a nacer. De hecho, hoy en día no sabemos qué género vamos a elegir. La sociedad está cambiando y debemos pensar que, aunque no nos toque a nosotros, nos va a tocar a alguien cercano. Tenemos que empezar a empatizar con la sociedad en general y empezar a empatizar con personas. Yo siempre digo que yo no entreno atletas, entreno personas, que es también un cambio que hay que hacer en los entrenadores. Pensar en un deportista es pensar en una vida cortoplacista y yo creo que todos somos personas con un proyecto, con una situación, con condicionantes que no conocemos y que no sabemos por qué cada uno es como es, ni las circunstancias particulares ni personales que está viviendo. Entonces, dejemos de criticar, dejemos de minusvalorar un sector sobre otro y empecemos a valorar las capacidades de cada uno, el potencial que tiene y lo que puede aportar a la sociedad. Y que a lo mejor esa persona que a ti no te gusta, el día de mañana se cruza en tu vida y es alguien importante, no para ti, sino para tu hija. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Deberíamos empezar a romper etiquetas, que es lo que digo siempre en mis charlas, quitar etiquetas y empezar a pensar en personas. Todos somos personas, más allá de nuestra situación económica, social, cultural y de género.